Muy bien, vamos a hacer el día de hoy un video para cuarto año de secundaria del Colegio Mancio Varona y vamos a continuar hablando de los músculos. Con respecto a la composición de los músculos, tenemos que está formado por proteínas en un 20% y las proteínas se clasifican en proteínas contráctiles como la actina y la miosina, proteínas estructurales como la nebulina, miomesina y la distrofina, y la proteína reguladora, que en el caso del tejido muscular liso encontramos la calmodulina, que es la fijadora de calcio. También está formada por agua en un 70%, el músculo tiene glucógeno en un 4%, presenta ARN, ADN, que son ácidos nucleicos, y tiene la mioglobina, que es una proteína que transporta el oxígeno por el músculo. Además, presenta triglicéridos en un 9%, presenta ATP, el adenosíntrifosfato, como fuente de energía, pero también como fuente de energía encontramos la fosfocreatina, que lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el pescado. ¿Por qué la fosfocreatina? Porque el grupo fosfo, que es el fosfato, se va a unir con el ADP que vemos ahí para formar el ATP, y el ATP ya es fuente de energía para la contracción muscular. Mientras que la creatina se va a degradar a creatinina, como dice allí, y la creatinina simplemente se va a eliminar por la orina. Un aumento de la creatinina, como menciona allí, indica una falla renal. En cuanto a la fisiología de la contracción muscular, primero tenemos que saber qué es una unión neuromuscular. Como vemos ahí, la unión neuromuscular está formado, como dice ahí, una neurona motora, y lo que está más grande, lo que está abajo, sería una fibra muscular. Entonces, ¿cómo está formado una neurona motora? Disculpen, una unión neuromuscular, una neurona motora y una fibra muscular. ¿Y cómo está formada una unidad motora? Miren acá, está formada por una neurona motora que está arriba y muchas fibras musculares. Entonces, cuando yo le pregunte cómo está formada una unidad motora, por una neurona motora que está arriba y muchas fibras musculares, sería la respuesta. En cuanto a la fisiología de la contracción muscular, vamos a ver que en la parte izquierda del dibujo, para que haya contracción muscular tienen que haber tres componentes: el impulso nervioso, que está con amarillo, el calcio, que está encerrado de rojo, y el ATP, que está de color celeste. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El impulso nervioso viene bajando por la neurona motora, miren, ¿ve? Y que va a hacer contacto con el sarcolema o la membrana de la fibra muscular. Entonces, para eso viene el impulso nervioso y simplemente se va a liberar la acetilcolina para que pueda transportar el impulso nervioso al sarcolema. Luego la acetilcolina, que es un neurotransmisor, ya será degradada por una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Entonces, como el impulso nervioso ya se transportó, sigue la flecha, mira la flecha roja, sigue el impulso nervioso y luego viaja por el túbulo T. Baja por el túbulo T, y cuando el impulso nervioso llega allí y hace contacto con el retículo sarcoplámico, miren lo que pasa. El retículo sarcoplámico, cuando recibe el impulso nervioso, va a liberar el calcio, ¿ve? Y ese calcio será captado por los miofilamentos delgados de actina. Y habíamos dicho que en los miofilamentos delgados de actina había la troponina C. Y la troponina C capta el calcio para la contracción muscular. Entonces, como dice ahí, el calcio se une a la troponina C y se inicia la contracción muscular. ¿De qué manera? Hace que los bastones de la miosina se unan, ¿ve? Se unen formando unos puentes cruzados. Y vemos abajo en la imagen, miren cómo se unen y se da la contracción muscular, obviamente con el ATP, que es la fuente de energía, y se contrae, ¿ven? Claro que esas uniones, vemos ahí abajito, se llaman puentes cruzados, ¿ya? Y se inicia la contracción. Entonces vemos ahí que los miofilamentos de actina desplazan a los miofilamentos gruesos de miosina y se da la contracción muscular. Entonces repetimos, el impulso nervioso llega por la neurona motora, ¿no? Luego se libera la acetilcolina, va a permitir la transmisión del impulso nervioso, y luego pasa ya al sarcolema, la membrana celular de la fibra muscular. Sigue, viaja la flecha rojita y entra por el túbulo T. ¿Estamos? El túbulo T va a transportar el impulso nervioso, y el impulso nervioso va a hacer que el retículo sarcoplámico libere el calcio para la contracción muscular. ¿Quién capta el calcio para la contracción muscular? Lo hemos dicho, el calcio se une a la troponina C, y ahí es donde se inicia la contracción. Hace que los bastones de la miosina se unan a la actina. Entonces, cuando se unen, se va a querer ATP para que exista obviamente la contracción muscular, y esto se cierra en la parte inferior y ahí la contracción. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Al darse la contracción, los miofilamentos de actina se desplazan sobre los miofilamentos gruesos de miosina y se da la contracción muscular. Muy bien. Ahora, para la relajación, simplemente la acetilcolina, como bien os he dicho, es removida o es degradada por una enzima que se llama acetilcolinesterasa,
Luego miren lo que pasa, el retículo sarcoplásmico recapta el calcio, recupera el calcio, la actina recupera o retorna a su posición original y finaliza la contracción y finalmente ocurre la relajación. En cuanto a los tipos de contracción, tenemos tres tipos de contracción. La contracción isométrica, como dice la palabra iso significa igual, métrica significa medida, igual medida. Entonces aquí va a haber un acortamiento mínimo del músculo. Pero como es isométrica, es decir, conserva casi la misma longitud, pero aumenta su tensión. Ya la contracción isométrica, entonces va a conservar la misma medida porque iso significa igual, métrica medida, igual medida el músculo, y va a haber una mínima contracción, pero su tensión aumenta. Aquí en esta contracción va a haber gasto de energía, y un ejemplo sería cuando llevamos libros con los grados extendidos. En la contracción isotónica, iso significa igual, tónica significa tónica significa tensión, o sea, en este caso la tensión se mantiene constante porque es una contracción isotónica. En este caso el músculo se acorta si hay movimiento y la tensión se mantiene constante. Sí va a haber gasto de energía, ¿ya? Entonces en la contracción isométrica el músculo se va a mantener igual, pero su tensión se mantiene, bueno, va a aumentar su tensión. En cambio en la contracción isotónica el músculo se acorta, pero la tensión se mantiene constante y si hay gasto de energía. En la contracción espasmódica simplemente es una respuesta rápida y de sacudida a un estímulo. Y con respecto a los periodos de contracción ya habíamos hablado. El primer periodo se llama periodo de latencia, que es el lapso entre la aplicación de un estímulo y el comienzo de la contracción. El periodo de la contracción depende de la contractibilidad y el periodo de la relajación depende de la elasticidad. Músculos importantes. Tenemos el sartorio, que es el músculo más largo del cuerpo. También se le llama músculo del sastre. Pasa obviamente por la parte anterior del muslo. El músculo del estapedio es el músculo más pequeño del cuerpo y se inserta obviamente al estribo, el hueso más pequeño del cuerpo. Luego tenemos el músculo frontal que arruga la frente, el músculo superciliar o prócer que está entre el entrecejo, por eso que cierra el entrecejo. El músculo occipital que está en la parte posterior tira el cuero cabelludo hacia atrás. El músculo temporal que es el músculo de la sien. El músculo orbicular de los ojos, a nivel de los ojos, es el músculo del guiño. Músculo orbicular de la boca es el músculo del beso. El cigomático mayor es el músculo de la alegría, un 60% determina la alegría. El músculo triangular de los labios está en el mentón, se le llama músculo de la tristeza. El diafragma es el principal músculo de la inspiración en un 70%, tiene 3 agujeros. Y la nuca, tenemos el trapecio que sirve para escalar y el esplenio también. Sigamos, músculo de la prensa abdominal. Obviamente están en la porción abdominal y sirven para defecar, para orinar y para el parto. Tenemos el músculo transverso del abdomen, ahí está. Tenemos el recto anterior, el piramidal, el oblicuo mayor externo y el oblicuo menor o interno. Y el escroto presenta un músculo llamado músculo cremaster. ¿Y cuáles son los músculos de la pata del ganso? Ahí están, los músculos de la pata del ganso son 3. El recto interno grácil, el sartorio que está en medio y el semitendinoso, ¿no? Obviamente los músculos de la pata del ganso están en la parte lateral de la rodilla. Entonces está formado por el recto interno grácil, el sartorio y el semitendinoso. Músculo del muslo. Tenemos a nivel del muslo el músculo tensor de la fascia lata que me permite pararme en un solo pie. El iliopsoas, o también llamado psoas ilíaco como está ahí, inicia la marcha. El glúteo mayor es el extensor del fémur y sirve para aplicar las inyecciones intramusculares. Luego vienen los músculos de la lengua, que son 17 músculos de la lengua, que es el músculo más fuerte del cuerpo. Y todos los músculos de la lengua son pares, excepto uno que es impar y se llama lingual superior, como dice allí. Tenemos el geniogloso, el estilogloso, y el estilogloso retrae la lengua. Y en los músculos de la pierna tenemos el tibial anterior, y además tenemos en la parte posterior de la pierna los gemelos, también llamado gastrocnemios. A los gemelos también se le llama gastrocnemios, y el sóleo que tiene forma de suela de zapato. Hay que decir que los gemelos y el sóleo son los músculos del salto y la marcha. Cuando te pregunten cuáles son los músculos del salto y la marcha, sería los gemelos y el sóleo. En cuanto a algunos músculos de la cabeza, vamos a ver a nivel de la cara. Vamos a comenzar desde la parte superior, en la parte derecha, dice músculo depresor de la ceja, ahí está. Luego viene el músculo orbicular del ojo, es el músculo del guiño. Tenemos el músculo elevador del labio superior, ahí está. Tenemos el músculo cigomático menor, ahí está.
tenemos el músculo de risorio o risorio de Santorini. Luego tenemos el músculo depresor del ángulo de la boca. Y a la parte derecha tenemos ahí el músculo orbicular de la boca. Tenemos el músculo cigomático mayor, miren, que determina el 60% de la alegría, lo habíamos dicho, ¿no? Y además tenemos el músculo elevador del ángulo de la boca. Ahí está. A nivel del cuello, vamos a encontrar, por ejemplo, desde la parte superior, bueno, aquí solamente los dos más importantes, ¿no? El músculo esternocleidomastoideo. En la parte derecha dice músculo esternocleidomastoideo que está adicionado, ¿ya? Que sirve para obviamente mover el cuello hacia las partes laterales. Tenemos también otro músculo muy importante, el músculo escaleno medio y el músculo escaleno anterior, ¿ya? Incluso el músculo externo ioideo. En el músculo del tórax tenemos ahí dos principales músculos, vemos ahí en la parte derecha, el músculo pectoral mayor, ahí está, muy bien. Tenemos otro músculo llamado en la parte izquierda, el músculo serratio mayor, ahí está, y el músculo dorsal ancho, ya son músculos del tórax. Tenemos los músculos de la prensa abdominal, que lo hemos dicho, tenemos el músculo oblicuo externo, el músculo recto abdominal, el músculo recto interno y finalmente, como dice ahí en la parte izquierda, músculo transversal abdominal o músculo transverso del abdomen. En los músculos del miembro superior vemos ahí en la parte superior músculo deltoides que forma el hombro, músculo bicibraquial, músculo brachioradial, músculo flexor radial del carpo, músculo flexor superficial de los dedos, músculo flexor cubital del carpo. Y además tenemos los tendones de los músculos flexores de los dedos. Y a nivel de los músculos del miembro inferior, tenemos desde la parte superior en la imagen izquierda, tenemos el músculo bíceps-femoral, el músculo semimembranoso, ahí está, el músculo semitendinoso y el músculo recto interno. El recto interno también se llama gracil. Luego tenemos los gemelos, el gemelo externo y el gemelo interno, que también se llaman gastronecmios, ahí está. Y tenemos ahí abajo el tendón llamado de los gemelos o tendón de Aquiles, ¿verdad? Que está entre el músculo sóleo y los gemelos, ¿ya? Muy bien, entonces no te olvides que los gemelos junto con el músculo sóleo, como dice allí, son los músculos del salto y la marcha.